Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te traigo la segunda parte de la literatura prehispánica. Hoy nos enfocamos en los mayas y los incas. Bueno, pues entonces comencemos este video hablando sobre los mayas. Esta cultura, también apodada por algunos como los egipcios del Nuevo Mundo, conocidos popularmente por sus grandes conocimientos matemáticos, cronológicos y astronómicos, y cuyas ruinas arqueológicas más conocidas son Chichén Itzá, Bonampak y Palenque. En el libro Relación de las Cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa, podemos conocer cómo eran los libros que hacían los mayas y para qué los utilizaban. Sin embargo, deja bastante en claro que la mayor parte de su cosmología y filosofía no la pasaban por escrito, sino con la tradición oral. Esto hace obviamente un poco difícil conocer más a fondo la cultura maya previa a la llegada de los españoles, pero también es importante mencionar que una vez que los españoles conquistaron estas tierras, hubo algunos sacerdotes y personajes importantes de la cultura maya que decidieron pasar por escrito las historias que consideraban más importantes, temiendo que si no lo hacían, se podían perder sus conocimientos y tradiciones. Entre estos textos importantes que hemos podido conservar hasta la actualidad, tenemos por ejemplo el libro de los libros del Chilam Balam. Este es un compendio de 16 textos mayas que fueron encontrados en la ciudad de Chumayel a mediados del siglo XIX y que nos narran algunos de los aspectos más importantes en la historia, conocimientos, filosofía y cultura de los mayas. Es importante mencionar que si bien está escrito en maya, se utilizaron los caracteres de nuestro alfabeto para escribirlo. Por lo tanto, esto nos indica que seguramente fueron escritos por personajes cultos que, habiendo aprendido nuestra escritura, consideraron que tenía más posibilidades de preservarse su conocimiento si utilizaban nuestro alfabeto que si utilizaban su propia escritura. En esto parece ser que no erraron, porque gracias a eso es que hasta el día de hoy todavía conservamos con entendimiento pleno estos textos. Otro libro del que también tenemos que hablar es el Popol Vuh, un texto escrito por los mayas de la región de Guatemala, también conocidos como los quichés, y fue el padre Francisco Jiménez quien en el siglo XVIII se logró ganar la confianza de los nativos para que le permitían tener acceso al códice y realizar una copia. El Popol Vuh tiene una narrativa cosmogónica, esto quiere decir que nos narra el origen de la humanidad desde el punto de vista de los mayas, pero también las aventuras de los personajes divinos en la cultura maya, así como la intervención que estos tenían en las actividades y problemas humanos. De hecho, por su profundidad filosófica y teológica, el Popol Vuh ha sido bautizado o nombrado o apodado por muchos como la Biblia maya y ha sido comparada con otras obras de la mitología universal como la Odisea, la Ilíada y el Ramayana. Fue el traductor Georges Renaud quien también hizo la observación del uso bastante frecuente de los paralelismos en esta obra, no solo como la típica figura retórica que repite conceptos, sino también en los nombres propios de los personajes. Esto, para el lector principiante o que no esté muy avispado, podría causar confusión porque se repiten o aparentemente se repiten mucho los nombres de los personajes, como en el caso de los distintos Hunapus. Y ya para terminar con el tema de los mayas, también es importante mencionar al Rabinal Achí. Esta era una obra de teatro. Sabemos que los mayas tenían lo que nosotros consideraríamos el equivalente a obras de teatro. Incluso se sabe que en Chichén Itzá había una plataforma especial para estas representaciones, pero lamentablemente el Rabinal Achí es el único ejemplar que conservamos hasta la actualidad. Fue el sacerdote Carlos Esteban Brazú quien conoció esta obra directamente de boca de los ancianos del pueblo de Rabinal y que, años después, habiéndose ganado la confianza de todo el pueblo, logró conseguir su ayuda para realizar las acotaciones necesarias. Los protagonistas de la historia son el varón de Rabinal y el varón de Queché. No hay que dejarnos engañar por el nombre, en realidad el verdadero personaje principal es el varón de Queché, quien es capturado por el varón de Rabinal por algunos delitos que se le imputan. Una vez capturado, es interrogado y sentenciado a muerte. En realidad esta obra tiene más una intención instructiva que de entretenimiento, ya que lo que hace es describir determinados procesos que se desarrollaban en la cultura maya. Pero prometí hablar también de la literatura inca o incaica. Para esto, vale mencionar que la cultura inca floreció en medio de las dos cordilleras de los Andes,
principalmente en lo que hoy en día es Perú, aunque también en algunas partes de Ecuador, Bolivia e incluso de Argentina. Fueron básicamente una cultura ganadera y agrícola y con un gran respeto por el Estado y la religión. Si bien la mayoría de los historiadores coinciden en que el runasimi, que era la principal lengua que floreció en este imperio, no tenía una versión escrita, sí es importante mencionar también que algunos historiadores consideran que los quipus, que eran unas cuerdas de colores con nudos que se utilizaban para transmitir mensajes, pudieron llegar a tal complejidad que se utilizaron también para transmitir obras literarias. Vale mencionar que en esta cultura se dieron dos tipos de literatura. Por un lado tenemos la literatura oficial, llena de cuentos e historias moralizantes, obras de teatro educativas, himnos y alabanzas, todas estas obras producidas por unos poetas conocidos como los amautas. Sin embargo, también teníamos por otro lado la literatura popular, expresada de manera espontánea por el pueblo y por algunos poetas conocidos como los arahuicos. La danza, la música y la poesía parecen ser un solo arte dentro de la cultura inca, pues estos tres elementos siempre van juntos, y dada la importancia que tienen las religiones en los pueblos antiguos agrícolas y ganaderos, no es de extrañar que la gran mayoría de su poesía fuera de temática divina o religiosa. Pero la obra dramática más importante y que conservamos hasta la actualidad es el Ollantay. Esta es una obra de teatro que fue descubierta por el padre Valdés en el siglo XVIII, que se desarrolla en la ciudad de Cusco y nos narra la historia de Ollanta, que es el general más importante del ejército en el imperio, pero está enamorado de Kusikoyur, la princesa, la hija del emperador. Híjole, ¿qué te digo? Las historias de amores imposibles no son nuevas, ni tampoco son patrimonio de los europeos, han existido siempre y en todas partes. Obviamente el amor de Ollanta por la princesa es mucho mayor que el temor que pueda tener a las consecuencias de intentar mezclar su sangre con la de ella, y será este amor el que mueva las acciones dentro de la historia. Esta obra dramática ha sido estudiada y reconocida por estudiosos literatos en todo el mundo, pues se considera que la intensidad de los sentimientos y la forma de expresarlos es de una calidad tremenda. Por mi parte eso es todo el día de hoy, espero que esta información te sea de utilidad. Me hubiera gustado ponerte algunos extractos de estos textos en el video, pero el tiempo no me da para tanto. Sin embargo, vale mencionar que muchos de estos textos están gratis en internet, no tienen derechos de autor, o los puedes comprar en ediciones baratísimas en los libros. Entonces sí te invito a que los busques, a que los leas, a que los conozcas, porque son literatura muy importante y de muy buena calidad. Soy Fernando Castro, el profesor lector, te envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que estés bien y nos estamos viendo próximamente.